En esta unidad vamos a hablar de proporciones. En este caso, como se trata de proporciones de una anatomía superheroica, me gustaría mostrarle primero la diferencia que hay con las proporciones más generales, las idealizadas y las superheroicas, que tienen sus diferencias. Se toma siempre como unidad de medida la cabeza. En el caso del ser humano normal medio, son 7 cabezas y media. En el caso idealizado, de la figura idealizada, que se usa mucho para publicidad o para trabajos de ilustración en general, se utiliza el estándar de 8 cabezas. Y para el dibujo superheroico, yo por lo menos elijo la proporción de más de 8 cabezas y media, 9, hay personajes que utilizan hasta 15. Entonces ahora voy a dibujar un poquito, sencillamente, la diferencia que se van a plantear entre las distintas proporciones. Tomando como proporción la cabeza, vamos a tener 7 cabezas y media para un ser humano de una altura media. Por lo general, en el cómic europeo, como es más realista, y en las temáticas que tienen que ver con lo policial o con lo histórico, se utiliza esta figura. En el cómic americano se utiliza mucho la proporción de superhéroes que vamos a ver después y la proporción del ser humano idealizado, el de 8 cabezas. Entonces acá vamos a ver que con la misma unidad de medida, que es la cabeza, pero ya utilizando 8 cabezas de altura, vamos a tener una figura más estilizada. En el cómic americano, por lo general, se utiliza incluso hasta la misma proporción para la figura masculina que la femenina. Cuando me refiero al cómic americano, me refiero específicamente a las historietas, los cómics de superhéroes. Fíjense que sin ser un supermusculoso ya tenemos una figura más idealizada. Y el ser humano de una medida media parece retacón, queda como petizo. En realidad nosotros somos así, pero bueno. En la figura superheroica vamos a exagerar mucho más las proporciones, utilizando la misma unidad de medida que utilizamos recién, pero en este caso vamos a usar 8 cabezas y media, podrían ser 9, según el personaje que estemos representando. Lo que me interesa es mostrarles a ustedes cómo, cambiando simplemente la proporción, se logra una figura que tiene que ver más con lo superheroico. Fíjense ustedes la diferencia, utilizando el mismo tamaño de cabeza, lo que se logra. Y nos queda, por supuesto, el ser humano con una estatura media, nos queda un petizo. ¿Qué es lo que queremos lograr cuando nosotros dibujamos una historia de superhéroes? Que se marque mucho la diferencia entre nuestro personaje superheroico y el personaje que nos representa a nosotros como seres mundanos. En las próximas lecciones vamos a ver la utilización de las proporciones normales en un personaje normal y cómo sacarle el jugo a la exageración de las proporciones para lograr un superhéroe.